Mi nombre es Maximiliano Mendieta y mi experiencia en el proyecto Autopsia Forense Anti-Impunidad AFAI fue excelente. En este sentido, yo fui el profesor investigador que estuvo a cargo de la formación teórica y práctica de un grupo de abogados y abogadas jóvenes, así como de estudiantes de Derecho. En este contexto, nuestro trabajo consistió en desentrañar los principales hallazgos en cuanto a dos expedientes de corrupción que terminaron en la más absoluta impunidad. Así las cosas, entre las principales causas podemos nombrar dos. Por un lado está el ejercicio abusivo del derecho por parte de los imputados y de la defensa técnica, y por otro lado está la desidia y la falta de control que tienen los operadores de justicia, principalmente los jueces penales de garantías, el Tribunal Penal de Sentencia, actuarios y agentes fiscales. En este sentido se puede observar que no existe el coraje suficiente para sancionar por este ejercicio abusivo del derecho que mencionaba precedentemente. Finalmente, es importante decir de que esta clase de proyectos son trascendentales para que jóvenes, estudiantes de derecho, abogados y abogadas, así como la ciudadanía en general, se incorpore a esta lucha fundamental en contra de la corrupción que viola todos y cada uno de los derechos humanos de la población paraguaya, principalmente de aquella que se encuentra en situación de desigualdad. Los expedientes que quedaron impunes no fueron objeto de una investigación por la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia y tampoco por la Inspectoría del Ministerio Público, para dar con los responsables y remitir los antecedentes al jurado de enjuiciamiento de magistrados o incluso a la Cámara de Diputados si los responsables son ministros del Poder Judicial. En conclusión, la impunidad no solo se observa en los procesos, sino también en la administración de nuestra justicia. Soy Luciana Morales. La experiencia que nos deja el proyecto AFAI de autopsia anti-impunidad, donde analizamos dos expedientes de corrupción pública que quedaron impunes, es realmente alarmante. Los jueces no respetan los plazos procesales y no hay sanción para ellos por omitir el código de forma. Soy Tamara Zavala. Bueno, del análisis de dos expedientes de corrupción surgen muchas interrogantes, como por ejemplo, ¿por qué no se sanciona el abuso del ejercicio de la defensa? En casi 9 años leímos una sola sanción, pero no hacían los abogados que propician estas dilaciones. Soy Nilson Burgos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles y qué gusto me da poder participar con ustedes en este ejercicio que están haciendo. La verdad es que desde que me invitaron me entusiasmó mucho. Me encanta la idea de hacer trabajo de análisis, de hacer trabajo concienzudo para entender los problemas de corrupción en contextos reales y plantearnos soluciones para entender qué fue lo que pasó y lograr que esto no suceda. De eso se trata el análisis forense, ¿vale? Entonces me entusiasma mucho esta idea. Yo tuve la oportunidad de estudiar los breviarios o los análisis sumarizados, resumidos de los dos casos que ustedes estudiaron. Y a mí me gustaría abordarlo desde una perspectiva que puede parecer un poco matemática, un poco cuadrada, pero es interesante. Recordemos que Robert Klitgard, un científico de la corrupción o de la anticorrupción, hizo una teoría muy interesante en la que él nos describía las condiciones idóneas para la tormenta perfecta de la corrupción. ¿Cuándo puede crecer la corrupción y prosperar la corrupción? Y él nos habla de que tienen que existir tres condiciones deben coincidir para estar en condiciones óptimas de corrupción, que es el monopolio, la discreción y la falta de rendición de cuentas. Monopolio, solo yo controlo, solo yo tomo las decisiones. Discreción, puedo tomar esas decisiones como quiera. Falta de rendición de cuentas, aunque haga cosas malas, no debo responderle a nadie, ¿vale? En estos dos casos me llama la atención que nos encontramos con distintos tipos de corrupción. De forma notoria yo puedo percibir corrupción burocrática de los distintos... recordemos que la corrupción burocrática es la corrupción que llevan a cabo los mandos medios del Estado. Por ejemplo, pueden ser fiscalías, pueden ser jueces, pueden ser revisores, diligenciarios,
todos los mandos medios que no controlan el Estado, pero que sí son parte del gobierno, llevan a cabo esa corrupción para poder conservar su estatus, para poder conservar su posición, ¿vale? Cosa que aquí sí que se da, en particular con todas las dilaciones procesales que hay. Además de eso, de la corrupción burocrática, noto la corrupción política o la corrupción pública, que es esta corrupción que se da. Es muy triste, es cuando a veces nos pasa que encontramos un sistema legal muy complicado, muy enredado, y antes de que fuéramos abogadas y abogados, cuando éramos todavía personas normales, esto sigue pasando mucho con todas las personas que no viven en este mundo todos los días, que concluyen, es que parece que las reglas están hechas para que haya más corrupción, y no se lo están imaginando. Eso es lo que está pasando dentro de este aparato de corrupción política. ¿A qué me refiero? Con reglas que permiten la prescripción de las acciones penales, ¿no? o la expiración de las acciones penales, la extinción de ciertos actos procesales, por el solo pasar del tiempo. Lo que se está haciendo es, se les está dando las reglas a estos abogados y a estas personas que en este caso, pues son defendidas. Básicamente lo que les estamos diciendo es, solo tienes que hacer lo que sea para retrasar el procedimiento, y una vez que pase cierto tiempo, pues el control constitucional o el control de garantías te va a absolver, o al menos va a sobreseer la acción, porque han pasado tantos años o tantos meses desde que las audiencias debieron hacerse, que ya sería inhumano someterte a un proceso penal. Ese proceso o esta idea de base de los derechos humanos es muy buena, pero lo que debemos hacer es reforzar los sistemas jurídicos para que no estemos, para que no se puedan modificar estas reglas o las reglas del juego para conservar poder o para conservar estos privilegios. Me gustaría ahora regresar a la fórmula. ¿Cómo lo abordaríamos? Recuerden que es monopolio más discreción menos rendición de cuentas. Son las condiciones ideales para la corrupción. Una parte importante es hacer la comparativa de cómo habrían sucedido estos casos, cómo se habrían desahogado en México y cómo se habrían desahogado en Estados Unidos. Lo más probable es que se habrían desahogado de la misma manera, pero no habría habido extinción ni prescripción tan sencillamente porque hay actos que interrumpen el pasar, los plazos procesales o los lapsos procesales. Estos periodos mínimos y máximos se van interrumpiendo con ciertas actuaciones. Por ejemplo, las excusaciones, las recusaciones interrumpen estos plazos y los ponen en pausa. Entonces es el interés del acusado que estos plazos sucedan en la vida real de la forma más rápida posible, porque pueden pasar, digamos, solo 15 días hábiles en el transcurso de 15 años, y durante este tiempo yo estoy sujeto a proceso, o peor, en la cárcel, ¿no? Entonces se cambia esa carga. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo se debe abordar esto? De nuevo, monopolio más discreción menos transparencia. Cuando los actores corruptos o corruptas están pensando o están decidiendo si van a cometer un acto de corrupción, hacen un análisis de costo-beneficio. Las reglas que se hagan, cualesquiera modificaciones que se hagan a las reglas de juego, ¿vale?, deben ser tales que eleven ese costo, que reduzcan ese monopolio, y que les eleve el costo de ser corruptos y de ser corruptas, ¿vale? Entonces, en ese sentido, cualquier regla que pueda voltear esta carga y ponerles la carga a ellos, donde la dilación o la chicanería, como las chicanadas, como le solemos llamar en la calle los abogados, tengan un costo mucho mayor para ellos y resulte impensable o que resulte imposible retrasar estos procesos y abusar de las garantías, ¿vale? Me dio muchísimo gusto participar con ustedes y acompañarles, y ojalá que haya quedado claro. Desde luego yo estoy a sus órdenes, y si tienen alguna duda me encantaría escuchar. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es una lástima que no podamos tener esta conversación en vivo por los problemas técnicos, pero reciban un saludo cordial desde Berkeley, California. Primero que nada, quisiera agradecer a la coordinadora de abogados del Paraguay y especialmente a Miriam Benítez por la invitación a participar en este evento en el marco del proyecto Autopsia Antiimpunidad. Y además de las reflexiones y críticas a nivel jurídico que como abogadas y abogados podamos formular
sobre los asuntos o los casos de Juan Francisco Godoy y de Camilo Ernesto Soares, considero que estos dos asuntos nos permiten hacer un ejercicio de disección y de autopsia, como ustedes lo llaman, para poder identificar los factores determinantes de lo que contemporáneamente se llama gran corrupción. Pero estos dos casos, en mi opinión, no solamente nos ayudan a entender la delicada situación en materia de corrupción en Paraguay, sino también cuáles son los efectos o el impacto que tienen las prácticas de corrupción a nivel mundial. ¿Y por qué es esto? Porque finalmente ustedes entenderán que el modelo o los patrones de prácticas de corrupción son similares en Paraguay y en otras regiones del mundo. Como todos sabemos, la corrupción es un fenómeno global, independientemente de si es un país pobre o rico, o si se ubica en el sur o en el norte global, o si existe una religión dominante en un país determinado. Estos factores no son relevantes para poder determinar cuáles son las causas o el origen de las prácticas anticorrupción. Lamentablemente, el día de hoy podemos concluir que este fenómeno es un fenómeno universal. Y América Latina no es una excepción. Por el contrario, la percepción de corrupción que se mide, por ejemplo, cada año desde la Organización de Transparencia Internacional, nos permite corroborar cómo nuestra región, junto con África, por ejemplo, es una de las más afectadas por este tipo de prácticas. Y posiblemente esto no se debe a que los latinoamericanos seamos más o menos corruptos que el resto del mundo, pero sí podemos identificar una constante en muchos países latinoamericanos, incluyendo a Paraguay, y esta constante está relacionada con la fortaleza de las instituciones democráticas, y esto es posiblemente el factor más determinado del grado de corrupción en un país. En América Latina y por supuesto en Paraguay, si bien tenemos sistemas políticos democráticos y en mayor o menor medida han funcionado en las últimas décadas, con elecciones y con alternancia en el poder entre partidos políticos, lamentablemente las instituciones, especialmente las encargadas de procurar y administrar justicia, siguen siendo muy frágiles y generalmente están sujetas a manipulación política. De este modo, si analizamos los casos, por ejemplo, de Juan Francisco Godoy y de Camilo Ernesto Soares, podemos identificar claramente esta debilidad institucional a la que me hago referencia. Estos dos asuntos, en mi opinión, exponen los graves desafíos que Paraguay enfrenta para establecer condiciones sólidas para generar, por ejemplo, seguridad jurídica en la firma de contratos y para llevar a cabo inversiones protegidas por el Estado de Derecho. Pero también el análisis de estos dos casos nos permite identificar uno de los problemas o desafíos más importantes que enfrenta la Administración de Justicia en Paraguay, que es precisamente la falta de independencia por parte de los miembros del Poder Judicial, así como la posible injerencia política o influencia externa de las partes ante las múltiples suspensiones de las audiencias preliminares y de los juicios orales en estos dos asuntos. Y el día de hoy, además de la sociedad paraguaya, existen muchos países preguntándose a nivel mundial cuál podría ser la solución más efectiva para combatir la llamada gran corrupción, es decir, cómo se podrían brincar las barreras o obstáculos institucionales para resarcir a las víctimas y a los estados de las serias consecuencias financieras de este tipo de prácticas en los estados. Como sabemos, la gran corrupción significa el abuso de un cargo público para beneficio privado por parte de un líder de la nación. Varios estudios han demostrado, por ejemplo, que la cleptocracia ha prosperado en muchos países y tiene efectos devastadores con consecuencias negativas en la vida democrática de los países. Los cleptócratas, por ejemplo, se enriquecen corruptamente con los billones de dólares que se gastan para promover la salud pública mundial o para contrarrestar los efectos del cambio climático. Este grupo de individuos también se están robando fondos
a sus países necesarios para alcanzar, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Y como muchos sabemos, la gran corrupción también está socavando la democracia, porque este grupo en el poder usa su poder precisamente para reprimir a los medios de comunicación, a la sociedad civil y manipular las elecciones honestas que muchos países o sociedades democráticas han tratado de promover. Y el día de hoy quisiera precisamente compartirles una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido en los últimos días. Ayer precisamente regresé de Alemania de participar en uno de los proyectos y propuestas más sólidas en relación al combate a la corrupción a nivel mundial. Un grupo de juristas al que tengo el honor de pertenecer, nos reunimos para comentar el primer borrador preliminar del contenido del Tratado Internacional que pretende crear el primer Tribunal Internacional Anticorrupción. Esta iniciativa está liderada por grandes juristas, incluyendo al juez Richard Goldstone, quien es una de las autoridades más influyentes en este proyecto y que se ha trabajado dentro del marco de las actividades de la organización Iniciativas Internacionales para la Integridad. Este proyecto inició porque sabemos que la gran corrupción está floreciendo no precisamente por la falta de leyes, porque como muchos de ustedes saben, por lo menos 189 estados forman parte y han aceptado el contenido de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la UNCAC. Y la mayoría de estos países también tienen leyes que penalizan la conducta corrupta de los funcionarios de alto nivel. Sin embargo, este grupo de autoridades de alto nivel, generalmente corruptas, siguen disfrutando de impunidad porque controlan la administración de justicia en el país que gobiernan, tal y como ustedes lo han analizado en estos dos casos emblemáticos. Y no está de más hoy tal vez seguir enfatizando las graves consecuencias globales que tienen las prácticas de la gran corrupción. Y posiblemente una de ellas es que las víctimas no tienen posibilidad de obtener justicia a nivel nacional. De ahí que este grupo de juristas estén activamente promoviendo la creación de este Tribunal Internacional Anticorrupción. Miriam Benítez tiene mi contacto para aquellos que estén interesados en saber más sobre la creación y el objetivo general del Tribunal Internacional Anticorrupción. Es un placer y espero que podamos seguir en contacto y conocernos en algún otro momento. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.